Vamos a retomar un poco lo que veíamos la vez pasada, que era la generación de un conjunto aleatorio de datos. En este caso, nos interesa las edades de estudiantes de primer semestre de matemáticas. Acá finalmente tenemos los datos como valores en fórmula generadora, y a la derecha tenemos los datos generados mediante fórmula. Para eso, como la vez pasada, determinábamos un valor mínimo, un valor máximo y la diferencia más 1, que es parte de lo nuevo esta vez. Cuando nosotros seleccionamos una celda, tenemos al lado de la barra de fórmulas, a la izquierda de la barra de fórmulas, tenemos el cuadro de nombre o el cuadro de referencia de celda. Acá en este caso tenemos seleccionada la celda L2. Y acá en el cuadro de referencia de nombre, que es el que aparece a la izquierda de la barra de fórmulas, aparece L2. Si tenemos pensado referirnos a esta celda L2 en varias celdas o en varias fórmulas o en alguna fórmula, tal vez podríamos darle un nombre más significativo. Por ejemplo, si en esa celda vamos a guardar el número de estudiantes, podríamos llamarla número estudiantes. No se deben dejar espacios en blanco, pero sí podemos poner cada palabra iniciando con mayúscula o separándolas, por ejemplo, con guión bajo. Entonces, esta es la celda ahora, número de estudiantes. Entonces, en cualquier fórmula, en vez de poner L2, ahora vamos a poder poner su nombre, número de estudiante, guión bajo estudiantes. Y de modo que también cuando arrastremos alguna fórmula que se refiera a ella, ya no va a ser necesario usar los signos de dólar para fijar la referencia de celda, porque ya la celda tiene nombre. En cualquier parte que nos refiramos a ese nombre, la hoja de cálculo ya sabe que nos referimos a esta celda en específico. Entonces, ¿qué hicimos? A la celda de valor mínimo la llamamos mínimo 1. ¿Por qué mínimo 1 y no solo mínimo? Podríamos ponerle simplemente mínimo, pero si pensamos generar otros valores usando otro mínimo y otro máximo, pues a ese otro mínimo lo llamaremos mínimo 2 y a ese otro máximo, máximo 2, por ejemplo. Porque no podemos llamar dos celdas diferentes con exactamente el mismo nombre. Entonces, a la celda con valor mínimo la llamamos 15, a la celda con valor máximo 32, suponiendo que las edades de los estudiantes de primer semestre de matemáticas están entre 15 y 32. Y tenemos la diferencia más 1, que la llamamos diferencia 1. En la copia de la hoja de cálculo pusimos no mínimo 1, sino mínimo 2, máximo 2 y diferencia 2. No estoy seguro si en hojas diferentes de un mismo libro se puede usar exactamente el mismo nombre de celda, o sea, usar mínimo 1 y mínimo 2 mínimo 1 y máximo 1 en dos hojas diferentes. Para evitar errores en la hoja copia, cambié los nombres a mínimo 2 y máximo 2 y diferencia 2. Bueno, ya viendo cómo generamos entonces los valores aleatorios, nos paramos en una celda y en vez de usar esta vez la función floor, usamos la función int, que calcula también la parte entera. Creo que hay alguna diferencia, pero si lo que queremos es calcular la parte entera, el mayor entero, menor o igual que un número, usamos realmente la función int y no la función floor que de la otra vez. Entonces, le aplicamos la función entero, entero, en castellano se llama entero la función, a el valor mínimo 1. En este caso es 15, acá nos dice, más un valor aleatorio, un valor entre 0 y 1, multiplicado por diferencia 1. Perfecto, es lo mismo que teníamos antes. Acá, en vez de mínimo 1, pudimos haber usado
pudimos haber usado la referencia H3 en vez de máximo 1, pudimos haber usado la referencia I3 y en vez de diferencia 1 la referencia J3. También funcionaría, pero usando mínimo 1 y diferencia 1, cuando arrastramos la fórmula, ya no es necesario poner signos de dólar, porque ya nos estamos refiriendo a la única celda que tiene el por nombre mínimo 1, diferencia 1, así sucesivamente. Y arrastramos también hacia abajo. Bueno, como lo hacíamos la otra vez, arrastramos la fórmula hacia abajo. Perfecto. Una vez hecho esto, copiamos, seleccionamos, y copiamos y pegamos como valores en otro lado. Entonces en este caso lo pegué acá en estas celdas sombreadas con rosado. Eso lo pegamos ahí y con estos valores son los que vamos a trabajar. Seleccionamos estos valores y de una vez le damos un nombre. Lo llamé valores 1. Pudimos haberlo llamado simplemente datos o datos 1. No importa el nombre que queramos, que sea significativo de fácil recordación. Si queremos, entonces, cuando vamos a aplicar una fórmula a este rango de celdas, podríamos usar la referencia P7, la celda en la esquina superior izquierda, 2 puntos F11, la celda en la esquina inferior derecha. Entonces, P7, 2 puntos F11, o más fácil, simplemente valores 1. De modo que, teniendo ya eso en cuenta, si queremos hallar el menor valor obtenido, usamos la función min. Miren, acá está, la función min aplicada a el rango de celdas que va de B7 a B11. Pero en vez de haber puesto esto, pudimos haber hecho lo siguiente. Igual min, función min, y no aplicado, pues aplicado, en vez de poner ese rango B7 a B11, simplemente poner valores 1. Acá la misma hoja de cálculo nos da, nos da como sugerencia esto, valores 1, porque ya sabe que pertenece a la hoja. Le damos clic y cerramos el paréntesis, enter, y debemos obtener el mismo valor, 15. Ese es el menor valor obtenido. Lo mismo acá, bueno, acá sí usamos la referencia valores 1, pero también podemos haberlo dicho así, para obtener el máximo. Igual max, la función max, y entre paréntesis poner la referencia P7, 2 puntos, F11, cerramos paréntesis, y miren, y también se obtiene el mismo valor, 31. Entonces podemos usar P7, 2 puntos, F11, o más fácil aún, simplemente valores 1 o el nombre que le hayamos dado a todo el rango de celdas que nos interesa. Ya lo que sigue, pues, bueno, queremos contar cuántas celdas, bueno, algo importante acá, aunque en valor mínimo y valor máximo habíamos puesto 15 y 32, como estamos obteniendo valores aleatorios, puede que no obtengamos ese valor mínimo, que es 15, ni ese valor máximo, que es 32. En este caso, sí obtuvimos el mínimo 15, pero no se obtuvo el 32, sino como máximo valor el 31, que aparece por lo menos acá. Listo, entonces ese es el máximo valor obtenido en esta muestra. Listo, queremos saber cuántas veces aparece el número 2. Entonces usamos la función COUNTIF, que nos permite contar celdas que cumplen cierto criterio. Primero ponemos el rango de celdas que nos interesa, en este caso valores 1 o B7, 2 puntos, F11. Luego punto y coma y el criterio. En este caso el criterio es que sean igual, el valor de la celda sea 17. Entonces le damos enter y dice que son 2 celdas. Miremos.
acá aparece el 17 dos veces. Acá está una vez y acá la segunda. Perfecto, solo dos celdas tienen el valor 17. Entonces, una forma de introducir cuando nos referimos a valores numéricos es poner simplemente el valor sin comillas. La otra forma es poner un criterio de comparación, que es el rango de celdas, punto y coma, y en vez de solo el 17, entre comillas, igual a 17. Busca todas las celdas que sean iguales a 17. Si quisiéramos buscar no un valor numérico, sino un valor categórico, podríamos poner, si estamos hablando de frutas favoritas, entonces manzana. ¿Cuántas veces aparece manzana? Entonces, en este caso nos daría 0. Pongamos manzana. Y el valor manzana aparece 0 veces. Pero listo, ahí volví a dejar lo que teníamos. Entonces, retomando, para valores numéricos podemos usar simplemente el 10, el valor sin comillas, o igual a 17. Listo. Y el promedio lo calculamos con la función average. Y acá el rango de celdas, que en este caso dimos el nombre completo en vez del nombre asignado, que es valores 1. También pudimos haber usado solo valores 1, que es lo que hacemos. No me interesa. Si entonces acá se usó para calcular el promedio esta función, que en castellano y en español es promedio, en inglés es average, pero también podemos calcularlo así, hacer la suma de los datos que están en el rango de celdas. Nuevamente, en vez de B7 dos puntos F11, pudimos haber usado valores 1, dividido el número de celdas que hay en ese rango. Esta función count lo que hace es contar el número de celdas con valor numérico, no con valor texto. Pero en este caso, como todos los valores en ese rango son numéricos, pues cuenta las 20 celdas, creo que son, o 25, que tiene el rango. Entonces, hacemos la suma de todos los datos de ese rango dividido el número de datos de ese rango. Entonces, pues debe darnos lo mismo y efectivamente, ahí está. Muy bien. La desviación estándar. Esta vez, bueno, la calculamos con esta función que es desviación estándar de población. Esta P es de población. Suponiendo que estos datos que tenemos acá corresponden a toda la población que nos interesa estudiar. Esos son todos y los únicos estudiantes que nos interesa estudiar. Estos 25, estas son las 25 edades que nos interesa estudiar y solo estas. Estamos tomando la población de interés completa, entonces usamos desviación estándar de población. Ahora, si esta fuera una muestra de una población más grande, que es la que realmente nos interesa, no usaríamos la función desviación estándar de población, sino desviación estándar de muestra. ¿Cuál es la diferencia? En el cálculo de la desviación estándar de una muestra, no se divide por n, sino por n-1, para hacer una corrección en el valor obtenido. Eso tiende a dar en general un valor más grande, porque estamos dividiendo por un número más grande, una desviación más grande que si simplemente dividimos por n. Es una forma de corregir que no estamos trabajando con la población total de interés, sino solo con una muestra de ella. Listo. Y bueno, otra acá, si queremos calcular cuántas celdas en este rango son menores que 20, tienen valor menor que 20, entonces otra vez la función count if el rango de celdas y la condición ser menor que 20. Para finalizar, queremos un criterio más complejo, digamos, que realmente tiene dos criterios.
todas las celdas con valores entre 20 y 27 sin incluir el 20. Podemos hacerlo por lo menos de dos formas. Entonces, calculamos el número de celdas en el rango menores o iguales que 27 y le restamos el número de celdas que son menores o iguales que 20. Eso nos va a dar todas las celdas entre 20 y 27. ¿Cuántas celdas hay entre 20 y 27 sin incluir el 20? Esa es una forma de hacerlo, usando dos veces la función COUNTIF y haciendo la resta. Y la otra forma es, bueno, por lo menos otra forma, seguramente de pronto hay otras, es usar una otra función que es para varios criterios, COUNTIF. Con esta S se le agrega esta S. Y damos un rango de celdas, que en este caso es valores 1 o B7, 2 puntos, F11. El primer criterio, o bueno, alguno de los criterios, no importa en qué orden lo pongamos. Queremos que las celdas, ¿cuántas celdas hay? Con valores menores o iguales que 27. Luego, otro rango de celdas. En este caso, el mismo rango de celdas, pero nos interesa saber en ese rango cuántas son mayores que 20. Ahora, estos dos rangos de celdas deben tener igual cantidad de celdas, deben ser de igual tamaño. Listo. Y nos da el mismo valor. Bueno, eso era lo que quería que viéramos. Por un lado, que podemos tomar una celda o un rango de celdas, asignarle un nombre, para luego referirnos a esa celda o rango de celdas mediante ese nombre y no con la referencia completa de su nombre, sin usar entonces número de fila y número de columna, sí, sin usar la letra de la columna y el número de fila. Y por otro lado, vimos función mínimo, función máximo, función promedio, función desviación estándar, función COUNTIF y COUNTIFs. Listo. Entonces, eso fue todo por hoy, o todo por ahora.